Gálatas 5. Esta mañana vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a ver desde los versos 13 al 18. Y vamos a leer la porción, vamos a orar y vamos a comenzar. Dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Padre, en esta mañana queremos encomendarnos a ti para pedir tu ayuda en el texto que tenemos por delante. Señor, reconocemos nuestra incapacidad de poder comprender tus verdades sin la ayuda de tu Espíritu Santo, sin la ayuda de Jesús. Entonces te pedimos, Señor, que hoy traigas revelación a nuestras mentes, a nuestros corazones, y no solamente comprendamos lo que esto significa, también nos ayudes a poder vivirlo, asimilarlo, guardarlo y grabarlo en nuestros corazones, para poder así honrarte y glorificarte en la manera en que vivimos. Entonces ayúdanos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos ya bien entrado por concluir quizás pronto el libro de Gálatas, y el mensaje de esta mañana se llama carne o espíritu. Y leía una historia sobre una esclava afroamericana que durante la época de la guerra civil en los Estados Unidos, mientras estaba luchando para abolir la esclavitud, finalmente el presidente Abraham Lincoln dictó la ley para abolir especialmente la esclavitud. Ya la gente de color no estaba obligada a vivir en esclavitud, pero esta mujer esclava afroamericana tenía una duda, porque por un lado había oído que esta ley había sido promulgada donde el presidente decía que legalmente ya ninguna persona podía ser esclava, pero su antiguo amo le continuaba diciendo: no, tú estás bajo mi autoridad, tú sigues siendo mi esclava. Entonces esta mujer tenía la disyuntiva de a quién creerle: a lo que dice su amo o su antiguo amo, o creerle a lo que decía el presidente, que la esclavitud había sido legalmente abolida. Y sabes que tú y yo tenemos una lucha todos los días, que es una lucha entre nuestra carne y nuestro espíritu. Y esa es una lucha que va a durar mientras estemos con vida. Y Pablo hoy nos va a mostrar y vamos a ver de que realmente es algo muy real y cotidiano de cada persona que ha decidido caminar con Cristo, esta batalla. La Biblia nos da muchas ilustraciones de que la vida cristiana es como una batalla, es como una guerra. Hay muchos ejemplos de eso. Pablo habla en el libro de los Efesios de la armadura de un soldado y nos muestra esta realidad de una lucha espiritual. Pero como creyentes generalmente vemos como un adversario únicamente a Satanás, al diablo. Y pensamos que todo lo que ocurre es culpa del diablo, y no es así. El diablo no es omnipresente, no está en todas partes al mismo tiempo. Le damos más crédito de lo que tiene realmente. Pero no solamente el diablo, el adversario, nuestro adversario, es el único oponente que tenemos. La Biblia también nos dice que también tenemos otros adversarios, como este mundo. La Biblia dice que este mundo es un adversario que lucha contra nosotros como hijos de Dios. Y cuando decimos este mundo, no es la gente, sino es el sistema en el cual este mundo se gobierna. Los valores de este mundo son nuestro adversario. Pero también hay otro adversario que es más peligroso, probablemente, que somos nosotros mismos. Es nuestra carne. Como alguien decía, ese es el traidor que todos tenemos dentro. Y es lo que Pablo va a hablar. De esta realidad que tú y yo enfrentamos si tú estás caminando con Jesús, si eres alguien que ha nacido de nuevo.
Sabes de lo que te estoy hablando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los días tenemos que luchar con este tipo de cosas, enfrentar esta realidad. Y aquí Pablo nos va a decir en qué debemos de enfocarnos. Y espero que el mensaje de esta mañana sea de ayuda para ti, porque ese es el propósito de la palabra de Dios. No solamente es informarte, es transformarte y darte lo que necesitas para poder vivir una vida victoriosa que glorifica a Jesús. Entonces, comenzando ahí, dice el verso 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Pablo ha venido hablando sobre esta lucha de el legalismo, de esta imposición que estos hombres judaizantes o religiosos judíos querían como que obligar a estos creyentes en la área de Galacia a seguir, no solamente tener una fe genuina en Jesús, sino también a practicar lo que la ley de Moisés mandaba, como circuncidarse, como guardar ciertos días de la semana, las fiestas y todas esas cosas que los judíos practicaban. Y estos hombres judíos querían imponérselas a estos cristianos que no eran judíos y habían venido a esta iglesia o a esta serie de iglesias, porque son muchas iglesias, diciéndoles de que estaba bien que creyeran en Jesús, que era bueno la fe en Jesús, pero que no era suficiente, que también era necesario no solamente creer, también practicar estas cosas como circuncidarse, y era necesario para la salvación. Y Pablo ha sido categórico en el hecho de mostrarnos de que nuestra salvación, tu salvación, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con ninguna buena obra que tú y yo podamos hacer. Así de tajante y así de claro es el Evangelio. Por eso son buenas noticias, porque es el poder de Dios transformándote y salvándonos de nuestra condición caída. Esa es nuestra salvación. En la salvación tú no tienes nada que ver, solamente respondemos a lo que Jesús hizo. Pero ellos estaban creyendo esto. Ahora, hablaba de la libertad que teníamos en Cristo, de la libertad del legalismo, de la libertad de la ley de Moisés, de que realmente ya nuestra relación con Dios no tenía y no estaba basada en una serie de reglamentos, en una serie de ordenanzas, sino que realmente lo que debía de movernos y vincularnos a Dios era el amor, el espíritu y la libertad que Dios había traído a nuestra vida a través de un nuevo nacimiento, de un nacimiento espiritual, no de simplemente seguir unas reglas. Ahora, aquí Pablo comienza diciendo de esta libertad que tenemos, ¿ves? ¿Te recuerdas el domingo pasado? Mira, ve el capítulo 5, pero verso 1, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Aquí sigue lo mismo y dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, pero antes dice que fuimos llamados a libertad. Fuimos llamados a vivir en libertad. ¿Y qué es la libertad? ¿Dónde encontramos la libertad? En el capítulo 2 de este mismo libro, verso 7, dice que la libertad está en Cristo Jesús. De que ahí tenemos libertad en Cristo Jesús, Gálatas 2:7. Y que nadie puede venir a amenazar nuestra libertad que tenemos en Jesús. ¿La libertad de qué? Del legalismo, de pensar de que nos podemos relacionar con Dios a través de ciertas cosas, sino que simplemente a través de la fe. En el 5:1 acabamos de leer, dice que no solamente tenemos libertad en Jesús, sino que debemos de permanecer firmes ahí. Y decíamos la semana pasada de que eso significaba de no movernos de ese lugar de libertad en la cual Jesús compró para nosotros, donde podemos ser libres de disfrutar una relación con Dios no basada en un reglamento, sino basada en el amor, en la fe, en la vida espiritual. Y aquí dice que fuimos llamados, en el verso 13, fuimos llamados a la libertad. Primero, la libertad está en un lugar, está en una persona, está en Jesús. Segundo, dice que debemos de permanecer firmes ahí, en ese lugar, en esa persona donde está Jesús. Porque donde está Jesús hay libertad. Yo no conozco ningún lugar o ninguna persona donde Jesús no esté presente, donde haya traído precisamente eso, libertad. Pero dice aquí, dice que fuimos llamados. O sea, fuimos llamados a esa posición o a ese lugar de libertad. Y eso me habla de la libertad. Tú no la puedes conseguir por ti mismo. No es autolibertad. No es algo que yo hago para hacerme libre. Realmente dice que fuimos llamados a libertad. Jesús te llamó hacia donde Él estaba.
Y Él te trajo hacia donde Él estaba. Y porque Él te llamó, tú puedes hoy experimentar libertad. Hoy en día se habla mucho de libertad y de muchas cosas que la gente piensa que hace porque es libre. Pero realmente la libertad a la cual Jesús nos vino a dar es la libertad del pecado. La libertad de todo lo que el pecado trajo como consecuencia a nuestra vida y a nuestra relación con Dios. El poder del pecado, el poder de la carne sobre nosotros. Jesús nos llamó hacia donde Él estaba para movernos y llamarnos hacia ese lugar. Dice 1 Pedro 2 de que Él nos llamó, dice, a su luz admirable, desde las tinieblas. Él nos llamó. ¿Ves? Estamos en esta época de fútbol y no voy a hablar de... Pero está la Copa América y la Eurocopa. Y ves ahí los jugadores matándose y luchando para ganar y para salir campeones. Y ves que esas son las reglas del juego. O sea, puedes perder, puedes ganar, pero hay reglas, ¿ves? Y sabes que Jesús vino a nuestra realidad, vino a nuestro mundo. Y Él dijo, vamos, o sea, me meto, entro y acepto las reglas de lo que implica el venir a un lugar como este. Y así le tratamos, eso es lo que hicimos con Él. Pero Él aceptó venir, ¿ves? Vino para llamarnos, vino para estar cerca, para hacerse disponible para ti y para mí. Pero para llamarnos a un lugar donde Él está, un lugar de libertad. Pero aquí es algo importante. Mucha gente busca la libertad, pero la libertad en sí no es un fin. No estés obsesionado con ser libre. La libertad no es un fin, sino es una consecuencia de conocer a Jesús. El fin es Jesús, el fin no es la libertad. La libertad es simplemente una consecuencia de venir a Cristo. ¿Ves? ¿Estás batallando con algo? ¿Estás atrapado en algo? ¿Estás atrapado con cosas que dices, nomás no puedo dejar esto? ¿Te sientes prisionero de algo que por años has cargado y has arrastrado y has practicado? No te obsesiones y no te enfoques en eso. Tienes que cambiar tu mirada y buscar al libertador, ¿ves? Y como consecuencia, como resultado de conocer a Jesús y de venir hacia donde Jesús está, de responder a su llamado, vas a encontrar la libertad. Porque esa es una consecuencia de venir a Jesús. Es simplemente un resultado. La pregunta a lo mejor puede ser natural para ti y decir, ¿cómo sé si Jesús me está llamando? El hecho que estás hoy aquí es que Jesús te ha llamado. Y te está llamando. ¿Ves? Y quiere algo en tu vida, quiere cambiar tu vida. Y quiere llamarte y llevarte a un lugar de gozo, de paz, de libertad. A una relación no basada en una lista de cosas que nomás no hago y una lista de cosas que sí debo de hacer, sino una relación como un padre con un hijo. Donde sí hay reglas, donde sí hay cosas que en esta familia se hacen y no se hacen. Pero finalmente el vínculo de una familia no es una constitución, es una ley superior, que es el amor. A eso nos está llamando Jesús, de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, la libertad implica una gran responsabilidad, ¿sabías? Porque la gracia es la verdad, es el evangelio la gracia. Y siempre los que son legalistas le tienen terror a la gracia. Porque ellos piensan que al predicar la gracia, lo que va a traer como resultado es libertinaje. No importa lo que hago, total, está la gracia de Dios. Entonces, Pablo tiene en mente, yo creo que también eso, de dejar como que claramente explicado que la gracia no es licencia para pecar. ¿Ok? Y si tú ves la gracia de esa manera como una licencia para pecar, no lo es. No has entendido la gracia si lo ves así. Pero a veces la gente dice, no, mejor no queremos que se nos salgan ahí del redil. Entonces mejor ni hablemos de la gracia, porque si hablamos de la gracia la gente... Y tenemos que hablar de la gracia, porque el evangelio es gracia, ¿ves? Tú y yo no merecíamos que Jesús nos amara.
Tú y yo no merecíamos de que Jesús viniera, pero Él vino a pesar de nuestra condición y nos salvó a pesar de nuestra condición y nos amó cuando estábamos en nuestra peor condición. Romanos 5:8. Eso es gracia. Y ahí permanecemos, ahí continuamos en ese lugar donde nos relacionamos con Dios a través de Jesús por la obra de Cristo y no por tus buenas obras. Ahora, la libertad. Dice, fíjate lo que dice. Ok, fuimos llamados a libertad. Llegamos ahí porque Jesús nos puso ahí. Ahora que estamos ahí, ¿qué vamos a hacer con la libertad? ¿Ves? Dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Si no, dice, servíos por amor los unos a los otros. Está comprobado, he leído un par de libros sobre eso, de que países y culturas donde han estado bajo una opresión, bajo una dictadura, bajo gobiernos represores o en esclavitud, cuando eso se termina, la gente se sale del redil. Porque dice, pues ya soy libre, entonces ahora hago lo que quiero. Ya nadie está sobre mí, entonces se van a ese extremo, decir, pues ya nadie me está checando, ¿ves? Entonces soy libre. Eso es lo que pasó con Israel cuando Dios lo saca de Egipto. O sea, lo sacó de un lugar de donde 400 años estaban obligados a agachar la cabeza, ¿ves? Y si la alzaban, paz, va tu sape. Después son libres. Entonces, ¿qué es lo que iba a ocurrir? Se van a empezar a aprovechar unos de otros. Es lo que pasa. Nos empezamos a aprovechar unos de otros porque no hay nadie sobre nosotros. Entonces Dios les da una ley. Dice, estas son las maneras en que ustedes van a vivir y van a caminar, y esto es lo que yo quiero para esta nación. Entonces, la libertad es padrísimo, pero es una gran responsabilidad. ¿Para qué la usas? ¿Para qué la voy a usar? Y aquí dice, no usen la libertad como ocasión para la carne. Entonces, eres libre. Si tú has nacido de nuevo, si has puesto tu confianza en Jesús y estás siguiendo a Jesús, tú eres una persona libre. Jesús te hizo libre. Pero Jesús ha puesto una decisión en tus manos delante de ti. Y tú todos los días, yo todos los días tomo una decisión de qué voy a hacer con la libertad que Jesús compró para mí. Y una opción, una parte de esta ecuación es usar la carne, usar la libertad para satisfacer mi carne. Y eso es lo que Pablo está diciendo, no uséis la libertad como ocasión para la carne. Entonces tú dices, aparentemente hay una contradicción, o sea, como que no asociamos libertad con la palabra no. Porque eso en sí ya es una restricción. No que soy libre, ¿por qué me están diciendo que no entonces? ¿Sabes por qué? Porque la libertad para ser disfrutada se disfruta dentro de límites. Para que tú y yo podamos disfrutar de la libertad que nos ha dado Dios, Él puso límites, Él puso bardas para protegernos, para no volver a esclavitud. Una persona dijo algo muy, muy cierto. Dice, antes de tirar abajo una barda, primero pregunta en primer lugar por qué la pusieron ahí, antes de derrumbarla. ¿Ves? Dios nos ha puesto lineamientos, nos ha puesto un lugar. Dios nos ama. ¿Ves? No importa lo que tú hagas, Dios te ama. Pero en el libro de Judas dice que debemos de permanecer en su amor. Aunque Dios te ama, hay un lugar donde su amor va a ser derramado y dado a tu vida de una manera libre y explícita y real. Es como la historia del padre con el hijo pródigo. ¿Ves? El padre jamás dejó de amar a su hijo. Aunque estaba lejos, aunque el hijo estaba viviendo la vida loca. Se había ido a vivir a Cancún. Lo seguía amando. Pero no le podía expresar ese amor. ¿Por qué? Porque ese hijo estaba lejos de su padre. Entonces hay un lugar donde es un lugar seguro para ti y para mí. Es cerca del Padre. Cerca de sus confines. Dentro de sus confines. Donde Él pueda darte ese amor, donde tú puedas estar seguros y caminar en libertad. Libertad no es lo mismo que libertinaje. No lo es. Y muchos, a lo mejor cristianos, a lo mejor tú, has pensado que la gracia es eso, es ahora puedo vivir el libertinaje. ¿Sabes lo que es? Significa libertinaje, desenfreno. Y la palabra desenfreno quiere decir quitar el freno. Vivir sin frenos en tu vida, eso es lo peor que puedes hacer.
es el lugar más peligroso para ti vivir sin frenos. Hace un par de años tuve la oportunidad de viajar desde el norte de México hasta Mérida, y nos vinimos por tierra y pasamos ¿cómo se llaman? Las cumbres de Maltrata en Veracruz. Y de primeras es padrísimo, pero después agarras velocidad y me da miedo. Porque tanta vuelta y cuántos accidentes han ocurrido ahí, porque se han quedado sin frenos. Lo que a lo mejor en un comienzo era divertido fue una tragedia después. Porque no querrías bajar una cuesta así, sin frenos. Te vas a estampar y vas a morir. Y esa es una vida desenfrenada. Y esa no es la vida a la cual Jesús te llamó. Dios te llamó a ser libre, no a vivir una vida sin frenos. Porque es para tu seguridad, es para nuestra seguridad. Entonces, tengo dos posibilidades. Vivir dentro de los límites que Dios ha puesto para mi bienestar. O decir, yo voy a hacer lo que quiero, que lo podrías hacer. Porque eres libre, pero bajo un gran riesgo para tu vida. Un gran riesgo. Dice, no den lugar a la carne, ocasión para la carne. Lo que todos tenemos. No es este cuerpo físico, es nuestra naturaleza caída. Con nuestros deseos, con esas pasiones desordenadas. Nuestra naturaleza humana caída, rebelde en contra de Dios. Esa es la carne. No es este pedazo de piel. Es nuestra condición. Nuestra carne es completamente y totalmente egocéntrica. Todos somos egocéntricos. Tú y yo lo somos. Esa es nuestra carne. Pensamos solamente, primeramente, únicamente en nosotros. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Yo. Mi yo, como dice Rodrigo de Tulum. Entonces, dice, no le den lugar a la carne. No le den ocasión, no le den chance. ¿Por qué? Porque la carne, su enfoque número uno es yo. Y cuando vives para ti, estás en serios problemas. El vivir para nosotros mismos, eso es lo que nuestra carne desea, lo que nuestra carne anhela y hacia dónde nos quiere llevar. Vivir vidas totalmente enfocadas en nosotros mismos. Y así vivíamos antes, ¿ves? Cuando no conocías a Jesús, tu vida estaba totalmente centrada en ti mismo y no había esperanza para ti porque eras esclavo de eso. Pablo dice en 2 Corintios 5, 15, si no mal recuerdo, que Cristo murió y resucitó para nosotros, para que ya nosotros no vivamos para nosotros mismos. Ahí hay algo clave, ¿ves? O sea, Jesús fue a la cruz y se levantó de los muertos para que tú y yo ya no vivamos para nosotros. Antes no teníamos esa opción. Estábamos atrapados, éramos esclavos. Y lo único que sabíamos hacer era vivir para nosotros. Pero Jesús te hizo libre de eso. Para que ya ahora ya no puedas y ya no tengas que vivir para ti. Sino dice para aquel que murió y resucitó para ti. Mirar para afuera, mirar a Dios, mirar a tu prójimo. Pero la carne siempre va a querer arrastrarte a pensar únicamente en ti. A vivir para ti. Entonces, esa es una opción. Puedes usar la libertad como una licencia, como una autorización para vivir para ti. Esa es una posibilidad que tienes. Una posibilidad que Dios te da. ¿Sabías? O sea, Dios le dio una posibilidad a Adán y a Eva en el huerto. Dios no está interesado en robots. ¿Sabías? Y para que el amor se pueda ejercer, tiene que haber una opción para elegir. Cuando Dios no te da opciones, no hay nada que elegir. Y eso no es amor. Porque no hay opciones para escoger. Pero cuando tú decides obedecer y cuando yo decido caminar en la verdad, estoy demostrando si realmente amo o no. Entonces, dice, la libertad la puedes usar de esta manera. Vivir para ti, vivir para los deseos de tu carne, vivir solamente para ti. O, dice, ¿qué dice acá? Si no, o sea, en vez de hacer esto, diga, ustedes van a hacer esto otro. Si no, servíos por amor los unos a los otros. La otra opción, el llamado que hace Pablo, pudiendo vivir para los deseos de tu carne, es mejor haz esto otro. Sírvanse los unos a los otros por amor.
Esa palabra unos a otros aparece 3 veces en estos 3 versículos, unos a otros. Ese debe ser nuestro enfoque, unos a otros. Vivir para servirnos unos a otros. Y sabes que cuando tú haces eso, y esto es tan importante que lo entiendas, esta verdad no la quiere que la escuche, Satanás no quiere que la escuches, pon atención. Cuando yo vivo para servirnos unos a otros, estoy combatiendo a la carne. ¿Ok? Cuando tú vives para ti mismo, le estás dando rienda suelta a la carne. Pero cuando tu enfoque es servir al que está a tu lado, servir a tu prójimo, servir a tu hermano, como resultado y como consecuencia de eso, la carne está siendo afectada por eso. Entonces dice, en vez de vivir, ¿cómo vas a combatir el vivir para los deseos de la carne? Sirviéndonos unos a otros en amor. Tienes que dejar de pensar en ti y comenzar a pensar en los demás. El que está al lado, el que Dios ha puesto en tu vida. Quita los ojos de ti mismo. Esa es la carne. Y mientras sigas obedeciendo eso, vas a estar en un círculo vicioso. Es como el hámster que está en la jaula, dando vuelta, corriendo y cansado, pero no se ha movido 1 centímetro. ¿Por qué? Porque eso es lo que ocurre cuando vivimos solamente para nosotros. Debemos de servir a otros. Y por eso nos reunimos como iglesia. ¿Por qué? Por eso somos parte de una congregación. Porque así nos podemos conocer, nos podemos ver, nos podemos servir. Tienes que quitarte esa mentalidad de consumidor que hay en este mundo, que los cristianos hemos traído a las iglesias. De que voy a la iglesia, ¿qué es lo que puedo obtener? En vez de voy a ir a la iglesia, ¿qué puedo dar? Eso es servir. Es dejar de ser el foco de atención y empezar a mirar para el lado. ¿Ves? Hay gente que está a tu lado que a lo mejor no conoces. ¿Cómo vas a luchar y vas a resistir tu carne? Empieza a servir al que está a tu lado. Y vas a ver que tu vida va a ser diferente. Vas a ver que tu carne ya no va a tener tanto poder sobre ti. Va a empezar a perder el poder. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que Jesús nos pide hacer. Servirnos unos a otros. Cuando no sirvo a los demás, ¿sabes qué es lo más natural? Lo que va a significar que no te va a quedar de otra, de simplemente vivir para ti mismo. Y eso es trágico. Es trágico, es miserable, no hay gozo ahí cuando vives para ti mismo. Entonces, ¿cómo vas a combatir a tu carne? Sirviéndonos unos a otros en amor. O sea, nos servimos. ¿Tú puedes hacer algo? Yo puedo hacer algo con la motivación incorrecta también. La motivación, dice, es serviros en amor. El amor es el motor, es lo que nos impulsa. Es lo que nos permite hacer las cosas. Pero también podemos hacerlo de la otra manera, simplemente mecánicamente, por inercia, porque lo he hecho toda la vida, porque toda la vida voy a la iglesia, porque desde pequeño crecí en la iglesia y hacemos las cosas así. Y no hay amor de por medio. ¿Te acuerdas qué fue lo que Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso? Tengo en contra de ti una cosa. Dejaste tu primer amor. ¿Ves? Y esa iglesia era una iglesia grande. Tuvo grandes pastores, Pablo, Timoteo y el apóstol Juan. ¿Sabías? O sea, enseñanza y sana doctrina mejor que ellos nadie la pudo tener. Y eso nos da una alerta para nosotros como iglesia aquí en Cancún. Porque nosotros enseñamos la Biblia verso por verso y podemos tener una muy buena doctrina. Pues si el Evangelio no transforma nuestras vidas, ¿de qué nos sirve? Si no amamos a Dios como Él es digno. Si no nos amamos unos a otros como Jesús es digno. Entonces, ¿de qué nos sirve todo el conocimiento que hemos acumulado? Entonces, servir unos a otros. El amor es lo que nos impulsa. Ves a los niños en estas como resbaladillas. La parte más padre es aventarse de arriba para abajo. Lo menos padre es treparse y subir las escaleras. Da flojera. Y sabes que a veces como que estamos así tratando de llegar arriba y queremos como que impresionar. Lo más divertido es dejarte caer y disfrutar el viaje. Y eso es lo que el amor va a hacer. Eso es lo que el Espíritu Santo va a hacer en tu vida. Te va a impulsar a poder vivir una vida que le glorifica y no va a ser una carga.
Jesús dijo que Él vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Jesús vino a eso. ¿A qué vienes a la iglesia tú? ¿A qué te puso Jesús en esa familia donde te puso? ¿A qué te puso? ¿A qué te llamó Jesús en ese trabajo donde Él te puso? ¿Para qué te dio esa esposa que tienes al lado? ¿Para qué te dio ese esposo que tienes a tu lado? ¿Para qué te dio esos hijos? Dice que Él vino no para ser servido, sino para servir. Y servir significa dar tu vida. Eso es. Ahora, importante, no te confundas. Podemos pensar de que voy a servir para ganarme la salvación. Y no es así. La salvación la ganó Jesús por ti. Tú no estás luchando para ganar o obtener algo. Tú estás haciendo y estás respondiendo porque ya tienes algo. Estás en la resbaladilla para abajo. No estás trepando para obtener. Estás siendo impulsado por Dios para hacer. No estás sirviendo para ser salvo. Estás sirviendo para olvidarte de ti. Estás sirviendo para olvidarte de ti. Porque si no estás sirviendo, lo único que estás pensando, lo único que yo voy a estar pensando es en mí mismo. ¿A poco no te pasa? O sea, no hacemos nada. O sea, no ves tu trabajo como un servicio a Dios y por eso a lo mejor somos mediocres en nuestros trabajos porque no lo vemos como un servicio a Dios. Y se nos olvida de que es una posibilidad que Dios te da todos los días de ir a ese lugar y servir a la causa del Evangelio haciendo bien tu chamba. Entonces vas y vamos y hacemos esto y lo que queremos es que todos los demás nos sirvan a nosotros. ¿A poco no? Pues es nuestra naturaleza, ahí está nuestra carne. Pero si nosotros vemos las situaciones con otros ojos, como una posibilidad para servir, yo me estoy salvando de mí mismo, realmente. De vivir una vida miserable, enfocada en mí. Ahora, fíjate lo que dice Jesús. Verso 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo es como que le estuviese diciendo a estos judaizantes, a ver, ustedes están súper preocupados en guardar la ley. Ok, dice, si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, estás cumpliendo toda la ley. Es un resumen de toda la ley. Es lo mismo que dijo Jesús. Es exactamente lo mismo. ¿En qué se resume toda la ley? En amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Pablo dice, ustedes están tan preocupados de la ley, de la circuncisión y de los días y del sábado y de no comer esto. El amor entre nosotros, el amor que te impulsa a servir a tu prójimo. Eso es lo más importante. Eso es lo que nos debe de mover. Eso es lo que nos debe de impulsar. Amor por otros. ¿Y por qué amas a otro? Tenemos que amarnos. Dice, ¿cómo nos amamos a nosotros mismos? Ahora, ¿qué es lo que la filosofía de este mundo, el humanismo te quiere hacer creer? Ámate primero a ti mismo y cuando te ames a ti mismo ya puedes amar a los demás. Eso no es lo que Jesús dice. Jesús da por sentado de que todos nos amamos a nosotros mismos. Ese es nuestro problema. Tú no necesitas subir tu autoestima la tienes por arriba. Ese es el problema, la raíz, porque nos amamos demasiado. Entonces Jesús dice, ustedes se aman, ya se aman, yo no tengo problemas con subirles la autoestima. Ustedes se aman mucho. Entonces, así como ustedes se aman, así aman a los demás. ¿Ves? Así aman a los demás. Amar a Dios, amar a tu prójimo, como ya te amas a ti mismo. Tenemos que hacer eso. ¿Sabes qué? El amor, de verdad, nunca se queda quieto. El amor nunca se queda callado. La mejor motivación es cuando amas a una persona. Estás dispuesto a hacer lo que sea por esa persona. Haces cosas que no te gustan porque amas a esa persona. Es cuando eras novio, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas hiciste que la neta no te gustaban, pero querías como que demostrar un poco de amor?
¿Por qué? Porque el amor es imposible que te deje tranquilo, te deje inmóvil. El amor es móvil, es movilidad. Y ¿sabes qué? El amor a Jesús es eso, es movilidad. Nuestra fe, aunque somos salvos por solamente la fe, el amor a Dios no va a dejar nuestra vida sin ninguna evidencia. Muchos dicen, entonces, algunos me decían como que, oiga, pero no va a hablar de obediencia, no va a hablar de esto, y es pura gracia y no hacer nada. Están preocupados algunos. ¿Sabes qué? La obediencia es resultado y es una respuesta al amor de Cristo. Una persona, creo que no regresó, pero me decía, es que el Shabbat es un mandamiento. Y sí, exactamente, el Shabbat, hay un montón de mandamientos. No estamos diciendo que no. La pregunta es, ¿te quieres relacionar con Dios a través de guardar los mandamientos? Ok. No puedes cumplir solo uno, el que tú quieres. Tienes que cumplirlos todos. Entonces te relacionas con Dios a través de los mandamientos y eso significa cumplirlos absolutamente todos. No es el 99.9%. O te relacionas con Dios a través de Jesús. A que Él cumplió la ley por ti, porque yo no la podía cumplir. Y por mi fe en Él, porque Él es mi sustituto, Él vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir. Él la cumplió por nosotros. Y somos libres de eso. Y podemos ya ahora relacionarnos con Dios a través de la gracia y de la fe, del Espíritu, de la vida. Ahora, amor a Dios. ¿Cómo puedes demostrar el amor? ¿Sabes qué? Y eso no te voy a decir cómo. Porque el Espíritu Santo tiene que redarguirte y decir, ¿cómo puedes mostrarle el amor a tus hermanos aquí en la congregación? Para amar a una persona, ¿sabes lo que tiene que ocurrir? Conocernos. Por eso nos congregamos. Yo puedo tener mi vida devocional y privada en mi casa con Dios. Tú igual. Pero ¿cuál es el propósito de reunirnos y congregarnos y conocernos? Dice la Biblia, es estimularnos a las buenas obras, mientras esperamos que Cristo venga. Por eso no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, si no estás con tu familia, ¿cómo vas a crecer? He visto, y es casi la regla, cristianos que no se congregan son los más inmaduros que pueden haber. Necesitas y vas a madurar compartiendo con otras personas, créeme. O sea, con esa persona incómoda que dices, ay, ojalá no la viera. Y Dios te la pone sentado ahí a tu lado, ¿ves? El domingo. Y es hierro con hierro, ¿ves? Salen chispas a veces, pero salimos cambiados. Ama a tu hermano, ama a tu prójimo. Que el amor a Jesús no te deje inmóvil. El amor de Jesús te va a mover, a hacer cosas, ¿ves? Él te va a guiar. Ahora, fíjate lo que dice, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y ahí es una instrucción, es una exhortación, anden en el Espíritu. En los capítulos anteriores Pablo dijo, habiendo comenzado en el Espíritu, ¿van a terminar en la carne? ¿Ves? Nuestro comienzo fue un comienzo espiritual. El nuevo nacimiento, la nueva vida que Dios te dio fue un milagro que ocurrió en tu vida. Cuando Jesús vino a hacer morada dentro de ti y el Espíritu Santo te trajo de la muerte a la vida. Ese fue nuestro inicio. Pero no solamente el Espíritu Santo es nuestro inicio, continuamos en eso también. Caminamos en el Espíritu, andamos en el Espíritu. ¿Y qué quiere decir andar en el Espíritu? Yo te quiero explicar cómo yo lo veo. Andar en el Espíritu es escuchar lo que el Espíritu te dice y es obedecer. Es escuchar, y es obedecer. Si tú has nacido de verdad, si ha ocurrido un nuevo nacimiento en tu vida, el Espíritu Santo ha venido a morar en ti. ¿Sabías? Ha venido a morar en tu vida. Y entonces la pregunta que a lo mejor le podían hacer los fariseos o los judaizantes, los legalistas, a los gálatas o a Pablo. Bueno, si no vives por la ley, entonces ¿vives sin ley?
O sea, no hay nada que te restrinja, no hay nada que te ponga límites. Vives sin frenos, vives desenfrenado al no tener la ley de Moisés como una guía. Y vivimos por algo superior. Mira, acompáñame al libro de Romanos. Romanos capítulo 8. Verso 2. Romanos capítulo 8, verso 2. Dice, porque la ley, ¿de qué dice ahí? Del Espíritu. Dice, de vida en Cristo Jesús, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, chécate eso, ¿eres alguien carnal? ¿Qué determina que seas alguien carnal o no? Dice, porque los que son de la carne, ¿qué dice ahí la palabra? Piensan. ¿En qué? En las cosas de la carne. Entonces mi pregunta es, ¿en qué estás pensando ahora? ¿En qué piensas todos los días? ¿En qué piensas cuando vas al trabajo? ¿En qué piensas cuando te levantas en la mañana? Dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Estás simplemente pensando en, hoy voy a hacer una maldad y voy a hacer esto y quiero hacer más dinero y no importa sobre quién tenga que pasar, lo voy a hacer, lo que sea. ¿En qué estás pensando? Eso es un indicador si eres carnal o no. Importante. Dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, dice, en las cosas del Espíritu piensan, en las cosas espirituales. Entonces, mi pregunta es, ¿eres carnal o espiritual? Entonces, ¿cómo sabes? Tienes que hacer un autoevaluación a tu vida de pensamientos. ¿Qué hay en tu mente? ¿Cuáles son tus motivaciones? Dice, ahora fíjate, esto es importante. Si sigues viviendo y pensando en las cosas de la carne, fíjate el verso 6. Porque el ocuparse, dice, de la carne es ¿qué? Es muerte. No vayas por ese camino. Jesús te hizo libre. Pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Es vida y paz. Ok, importante, es vida, pero también es paz. El pensar en las cosas de la carne jamás te va a dar paz. Vas a vivir siempre preocupado y afanado. Pero el ocuparse de las cosas espirituales, el ver la vida por lo que es, por la eternidad que somos. O sea, Jesús nos compró y vamos hacia una eternidad con Él. Si estás pensando en las cosas eternas, en las cosas espirituales, eso te va a hacer ser una persona espiritual. Dice, fíjate, verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Ves? Volviendo a Gálatas, Pablo nos dice, ¿sabes qué? No es que no tengamos ninguna ley, no es que nadie nos ponga límites, no es que vivamos una vida sin freno, pero vivimos por una ley superior a la ley de Moisés. Mejor, es la ley del Espíritu. Es el Espíritu Santo obrando en tu vida, en mi vida, que me pone frenos a lo que no debo, a lo que no me conviene, a lo que me va a dañar, a lo que me va a perjudicar. Nos guía el Espíritu Santo conforme a la palabra de Dios. El Espíritu Santo jamás te va a pedir hacer algo que vaya en contra de lo que la Biblia dice explícitamente. Hoy en día vemos un montón de cosas en un montón de lugares a veces, incluso de iglesias que tú dices, ¿qué onda con eso? Y pobre Espíritu Santo, le echan la culpa de todo a Él también. Cuando el Espíritu Santo está obrando y está haciendo algún trabajo, pasa desapercibido, y el que es exaltado es Jesús. No es un hombre, no es un ministerio, no es una iglesia.
es Jesús. El Espíritu Santo Jesús dijo que iba a venir e iba a recordar las palabras de Cristo. El Espíritu Santo es como otra vez como el fútbol, como un buen árbitro. Un buen árbitro, tú no te das cuenta que está en la cancha, pasó desapercibido. Los protagonistas fueron los jugadores. Pero cuando un árbitro es malo, todos se acuerdan del árbitro y no de los jugadores. ¿Ves? El Espíritu Santo es muy bueno porque cuando está actuando de verdad, nadie se dio cuenta que estaba ahí. Realmente la conciencia y la noción fue Jesús estuvo presente. Porque eso es lo que el Espíritu Santo hace. Nos lleva a Cristo. Nos lleva a Jesús. Entonces dice, la ley de Moisés no tenía ningún poder, absolutamente ninguna capacidad de transformarte y darte fuerzas para hacer algo. La ley de Moisés decía, ok, no vas a hacer esto, pero no te da el poder para no hacerlo. Simplemente te dice, esto es malo, esto es bueno, no hagas esto, haz esto otro. Pero la ley de Moisés no tiene el poder para darte la capacidad para hacerlo. El Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo produce en ti y en mí, va a producir el anhelo de obedecer a Dios. Va a provocar en nosotros la capacidad para obedecer a Dios. Cosa que ningún reglamento puede hacer, ningún reglamento humano puede hacer nada. O sea, a ver, cuando ves la señal de máxima 60 kilómetros, ¿eso produce en ti el deseo de obedecer? Pues no. Qué bueno, 60, pues yo voy 80, ¿qué me importa 60? Ninguna ley externa tiene la capacidad de llegar al corazón del hombre. Simplemente revela cosas, como el espejo, como decíamos. La ley es eso, es un espejo, nos revela nuestra condición, pero la ley no regenera. Es el Espíritu Santo el que regenera. ¿Ves? Tampoco Dios o el Espíritu Santo quiere rehabilitarte. El Espíritu Santo quiere regenerarte, darte nueva vida. Eso es lo que Dios nos da. Entonces, la ley decía, este es el estándar, tienes que llegarle aquí si quieres algo con Dios. No podemos. Porque la ley simplemente dice, esto es así y no hay otra opción, esto es, si quieres ir por este camino. Pero el Espíritu Santo viene a tu vida y tú dices, yo no puedo hacer esto, yo no puedo amar a mi enemigo. Yo no puedo perdonar 70 veces 7. Yo no puedo hacer esto otro. Claro, no podemos. Pero viene el Espíritu de Dios que está en ti y te va a ayudar a hacerlo. Te va a ayudar a resistir la tentación. Te va a ayudar a decirle no a esa mujer que quiere destruir tu matrimonio. Te va a ayudar a decirle no a ese amigo que te quiere ofrecer alcohol para que vuelvas a recaer. Te va a ayudar a decirle no a alguien que te quiere vender drogas. Te va a ayudar a cerrar tu navegador y no ver más pornografía. Te va a ayudar. No solamente te lo va a mostrar, te va a decir, no hagas eso, pero también te va a ayudar. Eso no lo hace la ley, no lo hace ningún reglamento. Yo puedo hacer un reglamento ahí y poner en la puerta, en esta iglesia no van a entrar tal y tal, y el que no haga esto no puede entrar a esta iglesia, firma Edgar. ¿Qué poder va a tener eso sobre tu vida? Absolutamente ninguno. Pero si viene el Espíritu de Dios, es muy diferente. Las cosas cambian. Y puedes realmente hacer eso, caminar en libertad con gozo. Porque realmente te relacionas con Dios por amor. Lo opuesto al andar en el Espíritu es el legalismo. Eso es lo opuesto. Jesús vino a darnos libertad. Ahora, dice, no satisfagan los deseos de la carne. Ahí está la clave. ¿Cómo no satisfacemos los deseos de la carne? Andando en el Espíritu. Andando en el Espíritu. De hecho, fíjate, volviendo ahí a Gálatas, la Reina Valera a lo mejor no nos ayuda tanto en la traducción al español, pero cuando dice
pero andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La idea realmente en el griego es, anden en el Espíritu y no satisfarán, o no me acuerdo el verbo, la conjunción, tú ponelo, los deseos de la carne. Entonces la pregunta es la lucha que tú y yo tenemos todos los días con nuestra carne. ¿Cómo le hago para ganarle a la carne? Ahí está. Es andando en el Espíritu. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nos enfocamos en ganarle a la carne. No quiero hacer esto, no voy a volver a hacer más esto otro, no voy a volver a decir una palabrota, no más y nos enfocamos en lo que no tenemos que hacer. Error. Pablo dice, en vez de enfocarte en no satisfacer los deseos de la carne, enfócate en andar en el Espíritu. Y cuando andes en el Espíritu, la carne se va a morir de hambre. Entonces, yo sé que todos tenemos luchas. Y lo más normal es enfocarnos en el problema. Pero la solución no es enfocarnos en el problema, la solución es enfocarnos en dónde está la solución. Y la solución es andar en el Espíritu. Y como consecuencia de andar en el Espíritu, la carne va a empezar a perder su poder sobre ti, sobre mí. Eso no quiere Satanás que lo escuches. Porque la carne es un aliado de él. Es un aliado desde dentro. Pero pues la carne puede perder ese poder. Y ¿sabes qué? Esto es importante que lo sepas. No quiero desanimarte, pero es la verdad. Vas a luchar con la carne hasta el último día de tu vida. ¿Ok? No es que ven a Jesús y ya la carne ya no. No. Ahora está tu carne, está mi carne, está vivita y coleando. Pero está el Espíritu Santo también. Por eso dice, fíjate, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. Dice, ¿para qué? Para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, en tu vida, tu diario caminar, hay una lucha. Entonces, a veces los cristianos dicen, que ya no aguanto más. ¿Cuándo se va a terminar esta carne? No se va a terminar. Y el que tengas esa lucha, escúchame, importante. El que tengas esa lucha significa que has nacido de nuevo. Porque si no hubieses nacido de nuevo, no habría ninguna lucha en tu vida. Y ahí sí me preocupo por ti. Pero si estás batallando, si hay cosas que dices, nomás no quiero esto, y ¿por qué otra vez tropecé? Significa que estás vivo. Que el Espíritu Santo no te deja tranquilo. Y que está obrando en tu vida. Y que te está mostrando, y me está mostrando cosas en las cuales debo de rendirme. Y confiar no en mi autodeterminación, no en mi propia capacidad, sino en la capacidad que me da el Espíritu Santo. ¿Y qué te va a decir el Espíritu Santo? No hagas eso. La carne te va a decir, olvídate del Espíritu, nadie va a saber, hazlo. Nadie te está mirando, hazlo. Eso es lo que nuestra carne nos quiere convencer. Todo el Espíritu Santo está luchando en contra de la carne en nuestra vida. El Espíritu Santo, su influencia quiere bajarle la influencia a la carne en tu vida. Y la carne quiere bajarle la influencia al Espíritu Santo en tu vida. Hay un conflicto en nosotros. Y eso es el cristianismo, ¿ves? Tenemos a alguien, nos llegaron refuerzos, por fin. Entonces se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagamos lo que queremos, lo que deseamos. ¿Sabes qué? Es tan importante que entendamos esto. Porque si no entendemos esta verdad, vamos a vivir vidas derrotadas. Vidas siempre tropezando con lo mismo. Porque no estamos obedeciendo al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo es Dios, es santo, no es Espíritu cualquiera, es Espíritu Santo. El Espíritu Santo cuando te dice, cierra el navegador. Cuando el Espíritu Santo te dice, no le contestes ese mensaje a esa mujer o a ese hombre. Cuando el Espíritu Santo te dice, no vayas a ese lugar. Él no está mintiendo. O sea, realmente no tienes que hacer eso, no. Estás libre para no hacerlo. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo no va a violentar tu libre albedrío, tu libertad. Tú y yo tenemos que cooperar con Él. ¿Cómo cooperamos? Obedeciendo. Y piensa.
Todo lo que tú y yo hacemos, el Espíritu Santo está presente. Él ve lo que tus ojos ven. Él está donde tú estás. ¿Podrías decir, yo puedo seguir haciendo esto para la gloria de Dios? Yo podría ir a tal lugar, ver tal película, escuchar tal cosa, sabiendo de que el Espíritu Santo está ahí a mi lado. ¿Qué es lo que tú y yo hacemos? Así la verdad. Cuando vas manejando y de repente por el espejo retrovisor ves una patrulla. Yo lo primero es, veo a qué velocidad voy y veo si tengo el cinturón puesto. Porque me mueve a tener un temor reverente. ¿Ves? ¿A poco no? ¿Solo soy yo? Bueno, quiero ser como ustedes cuando sea grande. Entonces, te provoca una reacción porque dices, pues es la autoridad, ¿ves? Y aunque no prendió sus focos, lo tengo atrás. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo no es así, no es como la policía. Pero creo que nos haría bien no olvidarnos de que Él está presente siempre. Y que va contigo donde quiera que tú vayas. Y no solamente ve lo que tú ves y se pone triste por lo que hacemos, pero Él te da la capacidad y nos da la capacidad de decir no. Ves una persona que no ha nacido de nuevo, que no está siguiendo a Cristo, no puede decir no. ¿Ves? Pero tú, si tienes a Jesús en tu vida, sí puedes decir no, ¿sabías? Sí puedes decir no a esto. Sí puedes salir huyendo. Sí puedes salir huyendo como hizo José. ¿Ves? Entonces, ¿qué vas a hacer? Piensa en esto. ¿Quién está guiando tu vida? ¿Estás viviendo para tus deseos? ¿Estás centrado o centrada en ti mismo? Vivir una vida centrado en ti mismo jamás te va a permitir vivir en gozo. Cuando tú empieces a olvidarte de ti, empieces a mirar a los demás y a servir activamente, intencionalmente a los demás, servir a la gente en la cual Dios te ha puesto en esta iglesia, si consideras esta tu iglesia. Aquí yo no creo en eso de que si no sirve, no sirve. No, si sirves, si eres importante, Jesús murió por ti, ¿ok? Pero si no sirves, no vas a madurar, no vas a crecer y vas a seguir perdido en tu egocentrismo. Vas a ser salvo probablemente, pero el camino de aquí a allá va a ser bastante miserable. Entonces, ¿qué vas a hacer con esto? Espero que Dios te anime y te inspire a poder vivir una vida de servicio, no solamente en la congregación en la cual Dios te puso, también en la familia en la cual Él te puso, en el trabajo donde Él te puso. Y deja de pensar en ti. Olvídate de ti. Jesús dijo que tenemos que tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirle todos los días. Entonces, la decisión es tuya y mía. Cada día tengo que tomar esa decisión. Jesús, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, porque tú eres bueno y eres fiel. Gracias porque nos expones cuál es nuestra condición y cuál es la lucha diaria que enfrentamos, pues todos los días, realmente con nuestra carne. Pero te damos gracias porque no nos has dejado solos, porque el ayudador está en nosotros, está con nosotros y está sobre nosotros. Señor, y yo sé que todos acá, quizás hay ciertas cosas en las cuales sabemos y tenemos muy claro que son como que puntos débiles en nuestra vida. Señor, te pedimos de que cuando llegue esa oportunidad de donde venga la tentación nuevamente, la tentación para pecar, en sus diferentes formas, ira, enojo, murmuración, chisme, adulterio, fornicación,
Todo lo que vamos a ver, lo que sigue diciendo Pablo, las obras de la carne. Cuando llegue ese momento, ayúdanos, Señor. Pon no solamente el querer, sino también el hacer. Y el saber de que hay una posibilidad para decir no. Que no le compremos la mentira a nuestra carne, a Satanás, de que no me queda otra opción que ceder. Sino que sí hay otra opción. Y es obedecer a tu Espíritu. Y ser capacitados por Él para vivir una vida que en nuestras fuerzas no podemos vivir. Entonces, Señor, llénanos de tu Espíritu y ayúdanos a vivir vidas que te glorifiquen, que te exalten y que hagan ver a Jesús lo hermoso y lo digno que es. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.